El promedio es una de las operaciones más empleadas en Excel y en ocasiones necesitamos calcular el promedio con varias condiciones. Es posible aplicar un criterio sobre una columna que contiene fechas. Por ejemplo, para obtener el promedio de todos los valores con una fecha superior al 1 de febrero del 2022, utilizaremos la fórmula igual promedio.si.conjunto y entre paréntesis los argumentos F3, dos puntos, F52, punto y coma, A3, dos puntos, A52, punto y coma, entre comillas, mayor al 1 de febrero del 2022. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Como sabemos, una fecha en Excel es en realidad un número. El hecho de que una fecha sea en realidad un valor numérico nos permitirá mostrar otra alternativa de solución cuando queramos tener una fecha como criterio, ya que en estricto sentido podemos tratar una columna de fechas como cualquier otra columna de números. Podremos crear también nuestros criterios de fechas como criterios numéricos. Si deseamos obtener el promedio de ventas durante el mes de febrero, entonces debemos obtener el valor numérico para el 31 de enero del 2022 y para el 1 de marzo del 2022. Y obtener el promedio de las fechas intermedias. Recordemos que para conocer el valor numérico de una fecha solamente debemos cambiar el formato de celdas que contiene la fecha a un formato general y Excel desplegará su valor numérico. Para la fecha del 31 de enero del 2022, el valor numérico es 44.592. Y para el 1 de marzo del 2022, su valor numérico es 44.621. Una vez que tenemos los valores numéricos de las fechas en ambos límites, podemos empezar. En este caso utilizaremos la función promedio.si.conjunto y aplicaremos un criterio sobre una columna que contiene fechas. Primero seleccionamos la celda donde insertaremos la función, en este caso la celda I3. Luego podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3 o hacer clic al icono FX para insertar función. De la lista desplegable, seleccionamos la categoría a la cual pertenece la función promedio.si.conjunto, que es estadísticas. Y de la lista seleccionar una función, ubicamos a la función promedio.si.conjunto. Doble clic sobre la función. En el cuadro de argumento ingresamos los parámetros. En el primer argumento, rango promedio, ingresamos el rango sobre el cual obtendremos el promedio. En este caso es sobre las ventas. Entonces escribimos el rango de F3, dos puntos, F52. O también podemos seleccionar el rango. Luego pasamos al siguiente argumento, que es rango criterio 1. Aquí ingresaremos el rango de celdas que deseamos evaluar con la condición 1. El rango a evaluar es A3, dos puntos, A52, que contiene las fechas. Escribimos el rango o también podemos seleccionarlo si deseamos. En el argumento criterio 1, ingresaremos la condición o criterio que determinan qué celdas se utilizarán para obtener el promedio. En este caso, la condición es que las fechas sean mayores al 31 de enero del 2022. Escribimos entre comillas el símbolo mayor, seguido el valor numérico de la fecha de 31 de enero del 2022, que es 44.592. Cerramos comillas y pasamos al siguiente argumento, rango criterio 2. Escribimos acá el rango a evaluar con la segunda condición. El rango es de las fechas nuevamente, entonces escribimos A3, dos puntos, A52. O si deseamos podemos seleccionar el rango para referenciarlo. Luego pasamos al siguiente argumento, criterio 2. Aquí ingresamos la segunda condición, que las fechas sean menores al 1 de marzo del 2022. Entonces, entre comillas, escribimos el símbolo menor,
seguido el valor numérico de la fecha de 1 de marzo del 2022, que es 44.621. Cerramos comillas. Esta función aplica dos criterios sobre una misma columna para considerar solamente los montos que se encuentran entre ambas fechas, es decir, el mes de febrero. Clica al botón Aceptar después de ingresar todos los argumentos. El resultado de la función es el monto que podemos visualizar, que es de 392.882.77. En la fórmula hemos aplicado dos criterios sobre un mismo rango, pero es importante comprender la lógica de esto para evitar cualquier error, así que analizaremos con un poco más de detenimiento la fórmula. El primer criterio utilizado fue mayor a 44.592. Fue indicado para incluir los valores con una fecha mayor al 31 de enero del 2022. Si solo hubiéramos utilizado este criterio, habríamos obtenido el promedio de los meses de febrero y marzo. Pero el segundo criterio, que es menor a 44.621, obliga a la función a aplicar otro filtro y considerar solamente los valores con una fecha menor a la del 1 de marzo del 2022. De esta manera, cada fecha es evaluada para saber si cumple con ambas condiciones, y en caso positivo, el valor es considerado en el cálculo del promedio. Es muy importante recordar este principio y saber que la función evaluará cada valor para saber si cumple ambas condiciones. Es fácil olvidarse de esta lógica y cometer algunos errores con la función promedio.si.conjunto. Por ejemplo, si intentamos utilizar la función para encontrar el promedio de las ventas hechas por Julio y Diana con una fórmula como la siguiente, igual promedio.si.conjunto, entre paréntesis los argumentos, el rango F3, F52, que representa las ventas, punto y coma, el rango B3, B52, que es el rango del vendedor, punto y coma, entre comillas, Julio, que es la condición, punto y coma, el rango B3, B52, que representa el vendedor, punto y coma, y el siguiente argumento, el criterio, Diana. Se piensa incorrectamente que la función obtendrá los valores. Sin embargo, esta fórmula nos devuelve un error. ¿Cómo visualizamos? Recordemos que la función evaluará cada valor para saber si cumple con ambas condiciones. En este caso, ninguna celda tiene el valor Julio y al mismo tiempo el valor Diana, por lo que no encuentra ningún registro y se hace el promedio dividiéndolo entre 0 y por tal motivo obtenemos el error de Michi-Diff. La única alternativa para obtener el promedio de las ventas realizadas por Julio y por Diana es utilizar dos funciones promedio.si o también promedio.si.conjunto con la función promedio. Es decir, el primer argumento de la función promedio será precisamente el promedio de las ventas hechas por Julio y el segundo argumento, el promedio de las ventas hechas por Brenda. De esta manera obtendremos el promedio para cada vendedor con la función promedio.si y posteriormente el promedio entre ambos con la función promedio. Entonces, podemos editar la fórmula que tenemos en la celda I7, pero corremos el riesgo de equivocarnos al corregirla. Y la otra alternativa es borrar la fórmula completa y volver a realizarlo desde cero. En este caso elegiremos la segunda alternativa. Primero eliminaremos la fórmula de la celda I7, presionando la tecla Suprimir. Luego, clic al icono FX para insertar función. De la categoría Estadísticas, seleccionamos la función Promedio. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de argumentos. El primer número del que deseamos obtener el promedio es del promedio de ventas realizadas por Julio. Y para obtener este promedio, debemos usar la función promedio.si o promedio.si.conjunto. Como solo tenemos una condición, utilizaremos promedio.si. Entonces, la función promedio tendrá como argumento a la función promedio.si. Escribimos en el primer argumento, número 1, la función promedio.si. Abrimos paréntesis para ingresar los argumentos. El primer argumento
es el rango de celdas a evaluar. En este caso es el vendedor. Entonces escribimos el rango de B3, B52. O también podemos seleccionar el rango. Punto y coma para separar los argumentos e ingresamos el segundo argumento, que es el criterio. Aquí debemos ingresar la condición que determina qué celdas se utilizarán para buscar el promedio. En este caso es las ventas de julio. Entonces colocamos entre comillas julio. Cerramos comilla. Y el tercer argumento es el rango promedio. Aquí debemos ingresar el rango de celdas que se utilizarán para obtener el promedio. Como deseamos el promedio de ventas de julio, el rango promedio es el rango de ventas. Escribimos después del punto y coma F3, F52. Cerramos paréntesis. Ahora pasamos al siguiente argumento de la función promedio número 2, que en este ejemplo es el promedio de ventas de Diana. Igual que el primer argumento, utilizaremos la función promedio.si. Abrimos paréntesis e ingresamos los argumentos. Primero el rango de los vendedores, que es B3, B52. Punto y coma para separar los argumentos. El segundo argumento es el criterio, que sea el vendedor Diana. Entonces, entre comillas, escribimos Diana. Punto y coma. Y el tercer argumento, ingresaremos el rango promedio, que es el rango del cual deseamos obtener el promedio de Diana, que es de sus ventas. Entonces escribimos el rango que representa las ventas, que es F3, F52. Cerramos paréntesis. Después de ingresar todos los argumentos, clic al botón Aceptar. De esta forma obtenemos el promedio de ventas de Julio y Diana, que es de 643.360.62. No olvidemos que al utilizar la función promedio.si con punto conjunto e indicar varias condiciones sobre una misma columna, la función evaluará cada valor para saber si cumple con todas las condiciones establecidas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.